Hola a todos, yo soy Agustín López Sosa y el día de hoy les voy a explicar el funcionamiento de una celda fotovoltaica, así como su generación de energía eléctrica y la transformación de la corriente directa al corriente alterna. Bueno, en primera instancia se debe establecer que una celda fotovoltaica es un dispositivo compuesto por materiales semiconductores que le permiten transformar la radiación solar en electricidad por medio del efecto fotovoltaico, el cual nos indica que algunos materiales pueden absorber fotones para liberar electrones que generarán una corriente eléctrica. Con esto en mente, se puede determinar que una celda fotovoltaica presenta una amplia relación con la irradiancia, ya que tanto la tensión y la corriente generada por la célula dependen directamente de la irradiación absorbida, pues al que recibirse una mayor iluminación se presentará una mayor excitación de los electrones, es decir, un mayor movimiento de los mismos que se puede traducir en una mayor corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto, aunque este último varía en menor medida, como se puede observar en la figura mostrada. Por su parte, considerando que potencia es igual al producto de voltaje por corriente, se puede determinar que se presentará un incremento en la potencia cuando se aumente la radiancia, dado que se presentará una mayor corriente en el circuito. Por otra parte, si se analizan las conexiones en serie en paralelo de un conjunto de celdas fotovoltaicas, se puede determinar que esas conexiones influyen en las principales características de un módulo fotovoltaico, ya que considerando la ley de voltajes de Kirchhoff, este nos indica que el voltaje de un conjunto de celdas conectadas en serie será igual a la suma de sus voltajes individuales, y la corriente que pasa por las celdas será la misma, por lo que la corriente en cortocircuito no presentará ninguna diferencia, pero el voltaje en circuito abierto será mayor. Por su parte, en lo que respecta a un conjunto de celdas conectadas en paralelo, la ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que el sistema, ahora sí que la corriente de salida será igual a la suma de las corrientes de las celdas individuales, dado que las corrientes que salen en un nodo deben de ser igual a las corrientes que entran. Por su parte, la tensión del circuito será la misma, dado que los elementos se encuentran conectados en paralelo, por lo que se puede establecer que la corriente de cortocircuito será mayor, pero el voltaje del circuito abierto no presentará ninguna diferencia en comparación con el voltaje de una celda individual en circuito abierto. En lo que respecta a la generación de energía eléctrica, se puede determinar que esta será directamente proporcional a la cantidad de luz solar suministrada y dependerá del tipo de conexión que se utilice para los paneles fotovoltaicos, ya que esa energía o potencia es igual al producto de voltaje y corriente por unidad de tiempo, por lo que al considerar que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la irradiancia suministrada, se puede deducir que se producirá una mayor cantidad de energía conforme se aumente la irradiancia, siempre y cuando se encuentre conectado a un voltaje de polarización, es decir, que se encuentre conectada a las zonas P y N de la celda solar, ya que como se determinó anteriormente, a una mayor irradiancia se genera una mayor corriente. Por su parte, en base a la ley de voltajes de Kirchhoff se puede determinar que la forma de interconectar un conjunto de paneles solares para mantener la corriente y a la vez elevar el voltaje será utilizando una conexión en serie, puesto que dentro de un circuito en serie todos los elementos presentan la misma corriente y la tensión es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los paneles. Por otra parte, si se quiere elevar la corriente y mantener el voltaje de un conjunto de paneles utilizados para energizar un inversor, lo que se tiene que hacer es conectar los mismos en paralelo, puesto que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la corriente de salida será igual a la suma de las corrientes que entran al nodo, es decir, las corrientes de cada uno de los paneles. Además de que al estar conectados en paralelo se garantiza que estos presentarán el mismo voltaje siempre y cuando presenten las mismas condiciones. En base a los puntos mencionados y considerando que México se encuentra ubicado en una zona privilegiada en cuanto a la irradiancia solar, se puede determinar que México presenta un alto porcentaje o un alto potencial para generar energía eléctrica mediante paneles solares, ya que como se determinó, una mayor irradiancia es sinónimo de una mayor generación eléctrica. Finalmente, ya establecido la forma en la cual se eleva o mantiene el voltaje o la corriente en función del tipo de conexión utilizado, se debe de resolver la interrogante relacionada a la forma de convertir la energía solar a corriente alterna en el tomacorriente. Para ello, primero hay que establecer que la corriente suministrada por un panel fotovoltaico conectado en serie o en paralelo es corriente directa, por lo que la corriente de salida debe ser conectada a un inversor que tiene la finalidad de convertir esta corriente en corriente alterna. Para ello, este dispositivo cuenta con un conjunto de elementos eléctricos que son utilizados para interrumpir la corriente entrante, así como cambiar la dirección de la misma para obtener así un comportamiento de corriente sinoidal correspondiente a una corriente alterna. Sin embargo, es importante mencionar que un inversor, como cualquier otro dispositivo eléctrico, requiere de ciertas especificaciones para poder funcionar, como lo es la tensión nominal y la corriente máxima y mínima de entrada, por lo que
Para garantizar que se cumplan estos parámetros, se deben de conectar paneles en serie que a su vez estén conectados en paralelo, ya que al conectar paneles en serie se aumentará la tensión hasta alcanzar la tensión nominal y al conectarlos en paralelo se logrará aumentar la corriente hasta alcanzar la corriente que se requiere. Más o menos así como se muestra en la figura, es como se ve la corriente después de ser transformada por un inversor. Ya se muestran diferentes formas en las cuales, dependiendo del inversor que se utilice, presentará una curva cuadrada o, en dado caso, una curva más parecida a un seno.